Bueno, gracias Fernando por invitarme a hablar de cómo abordo la práctica curatorial, que bueno, no existe cada uno, supongo que toda la gente que ha pasado por aquí os ha dicho lo mismo, que no existe ningún manual en el que esté escrito, por más que lo haya hecho Obris, pero es mentira, él tiene el suyo y cada uno nos vamos construyendo con las cosas que vamos haciendo, ¿no? A mí me gusta más hablar de experiencia curatorial que de prácticas o de exposiciones, ¿no? Porque cada uno es un aprendizaje totalmente diferente al otro. La forma de conectar y de hacer esta presentación ha tenido que ver un poco con bueno, lo más cercano que tengo. No, hay muchas cosas que he dejado en el camino, pero son 3 proyectos de los últimos 3 años. Voy a hablar de un proyecto que hice en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo sobre Agustín Parejo School, después un proyecto en el K2M sobre Chiara Ocariz y el último en el que, bueno, el penúltimo, no, el antepenúltimo en el que he hecho en el 2018, que es este, ¿no? El título se presenta de La fiesta pasa futuro, que es de este... bueno, esa es una pieza de Chiara Ocariz en la que se llama Baron Asler, en la que justo trabajaba con eso, o sea, con cómo, hablando con él incluso ha salido, ¿no? O sea, para mí la idea del tiempo, de cómo se construye y de cómo se construyen las historias es fundamental, ¿no? Un amigo, Martí, me decía que quizá gran parte de lo que construye mi forma de trabajar en el arte viene de eso, ¿no? Y hay como un texto que por eso os lo he pedido en este catálogo, ¿no? Que sí empezaba con un texto de Ilya Prigogine y Isabel Stenger, que son 2 físicos que trabajaban sobre la idea de tiempo, ¿no? Dice: cada ser complejo está constituido de una pluralidad de tiempos, conectados los unos con los otros según articulaciones sutiles y múltiples. La historia será la de un ser vivo, la de una sociedad no podrá jamás ser reducida a la sencillez monótona de un tiempo único. Entonces, esta idea de que se van solapando, mientras que nosotros estamos aquí, está ocurriendo otra cosa ahí, y al mismo tiempo yo estoy pensando en lo que me pasó ayer y lo que va a ser mi futuro, ¿no? O sea, yo estoy ahora mismo con una línea temporal en la que ya sé lo que lo que me pasó ayer y estoy creando lo que me va a pasar mañana, ¿no? Entonces no existe este tiempo, tú estás aquí ahora pero estás en el ayer y estás en el mañana. Entonces esa idea que está también en la obra de Itziar se construía la veremos un poco más adelante, pero eran 2 altavoces en las que la misma narrativa empezaba desde un sitio y desde el otro. O sea, uno empezaba a contar la historia desde atrás hasta allí, ¿no? O sea, uno decía, la primera fotografía es ta. El otro empezaba diciendo, sería como si uno era desde allí hasta acá y el otro desde acá hasta allá. Llega un momento que las narrativas se cruzan, que es en el ahora. Entonces esa idea que era como muy básica a la hora de plantear lo que yo os vengo a decir, que es un poco cómo yo construyo la historia. Para mí la historia tiene un sentido, que es construirla desde hoy. No me interesa nada, no, porque pienso que como todos lo hacemos, o sea, todos construimos desde el presente. Cuando, por ejemplo, es básico el greco es el greco porque lo reactivaron los surrealistas. Hay una serie de personas que en su momento nadie daba un duro por él. Entonces esa es la cuestión: ¿quién construye las narrativas de la historia? Las narrativas hegemónicas se construyen desde la hora. O sea, yo desecho una serie de cosas y escojo otras. Entonces de ahí hay como una serie de vacíos que se están construyendo. Pero como os digo, fundamentalmente la idea de construir esta mini presentación venía un poco por unir esas 3 exposiciones que tienen que ver con cómo yo trabajo con una idea de lo que clásicamente se llama una retrospectiva, que para mí no, bueno, o lo que los museos construyen como retrospectiva. La primera fue, bueno, la primera de la que vengo a hablar es esta, Agustín Parejo School. No sé si conocéis, es un colectivo que empezó a trabajar a finales de los 70, pero que fundamentalmente las primeras obras era un colectivo de artistas anónimos, Agustín Parejo School. No se sabe quiénes eran, yo sí lo sé, y no voy a desvelar los nombres, porque parte de la práctica era eso, era permanecer en un anonimato y que no se dijera eso es una obra tuya, no era una obra colectiva que se agrupaba bajo ese nombre. Es más, tanto es así que las primeras piezas eran esto, eran pintadas en la calle. Esta, bueno, es la reconstrucción de esa pintada que se hizo en el museo, que es algo muy curioso también para hablar de cómo la institución intenta fetichizar algo que no tiene sentido. O sea, esto eran pintadas que ellos hacían de forma gamberra en la calle.
Después, el museo, ¿qué hace? Proyecta la imagen y la repinta. O sea, es esa cuestión absurda de decir, no, dile a un grafitero que la haga. O sea, la grafía no la va a tener igual que nos va a decir el nombre de, os puedo decir Rogelio López Cuenca, porque es el que todos vais a conocer, ¿no? Que era una parte de este grupo. Entonces, no, Rogelio ya no pinta con spray, o sea, no lo va a poner a hacer una de estas. Pero ¿por qué no se lo das a otro cualquiera? Si una de las bases de Agustín Parejo School era Somos Todos, que eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, no, el museo quiere la obra fetiche, quiere que se proyecte y que se pinte exactamente igual. Pero hasta cosas absurdas, la J está repintada porque salió mal. O sea, yo me dije, sois absurdos, o sea, esta cuestión de... Bueno, pero es una cuestión de cómo se institucionaliza la historia, ¿no? Entonces me parecía como interesante. Como os digo, es un proyecto que a mí me encargan, o sea, que yo le provoco al Centro Andaluz a que lo haga, sobre todo porque yo estaba muy enfadado con que los 80 parecía que era una cosa como muy frívola y muy de... Bueno, pues hoy hablábamos de Barceló, pero como se habla de Barceló se habla de todo de lo que fue el boom del arte español fuera de España, pues era todo la pintura o la escultura, y esta gente no aparecía. Como no aparecía Stugenbank, como no aparecieron otra serie de colectivos que trabajaban ya con aquello que de años más tarde se llamaba arte político o el activismo dentro del arte, ¿no? Entonces esta cuestión que se había quedado ahí en un vacío, sobre todo en el arte andaluz, que estaba muy dominado por la pintura, en los 80 por el grupo Figura, por Rafa Gredano, por el propio Spaliu, por toda esta gente, y estos eran otra gente, estos eran como alguien que trabajaban ahí que no sabían lo que era, ¿no? Pero bueno, después ya digo que faltaba por reconstruir ese vacío de la historia de los 80 del arte en Andalucía. Ocurre que esta gente, pues ya os digo, lo que hacía eran pintadas. Esta fue la primera exposición que hicieron en el Colegio de Arquitectos de Málaga, en la que ellos se apropiaban de la iconografía soviética para hablar de algo que bueno, pensad que estábamos hablando del año 83, 84, Felipe González acababa de ganar, o sea, era como una serie en un contexto político bastante extraño, ¿no? Fundamentalmente también muchos de ellos tenían, o sea, habían trabajado dentro del territorio de la poesía, que es con lo que ellos decían, de cómo se trabaja con el lenguaje desde el mundo del arte. O sea, muchos empezaron a trabajar en revistas y en algunas publicaciones en las que estaban poniendo en jaque cuestiones que tenían que ver con el lenguaje, o sea, más allá de la poesía visual o de cualquier otra cosa, ¿no? Muchas de las cosas, ya os digo, eran fanzines, cuestiones que tenían que... cuadernos, luego la pintada, esa es una de las pintadas que hicieron en Málaga. Esta serie que se llamaba La Sábana Santa, es una serie que está en el Reina, fue una edición, o sea, era una edición de juegos de cama que tú podías comprar, y eran pues esas sábanas en las que había una esquela en la que de pronto pues tenías el 98, el 27 y el 10 very well, ¿no? O sea, como juegos con referentes literarios, o en aquel caso, aunque ya parece, claro, cuando se lo explicas a gente que no ha vivido en el contexto, no te cae el chiste, ¿no? Pero el de la Guerra Fría, Cold War, Star Wars y John War, era la Guerra Fría, pues Star Wars y Juan Guerra. O sea, estaba en ese momento toda la polémica con el hermano de Alfonso Guerra, y había como un componente político en el que introducían en todos, o el Dasein, que era como una pieza trabajando sobre Heidegger, o aquello, Versalles, Pordames o Disney World, ¿no? O sea, estaban ahí jugando con una serie de cuestiones que tenían que ver con el capitalismo, en piezas que ya te digo que era como una serie que te podías llevar a tu casa, ¿no? O sea, eran como ropa de cama, además se llamaba así, o sea, era una línea de cama de Agustín Parejo School. Aquí veis algunas de las pintadas que tenía. Aquella, por ejemplo, la primera se llamaba Pollock, pero eran pollos, eran pollitos, era Pollock lo que estaban pintando. Luego tenían esta que era cerdo fascista con la cara de Reagan, estaba la de bajo la playa, bajo la playa estaba o sea, bajo la playa tenéis otra playa, una cuestión así, era como un juego. Mientras que estaban haciendo las pintadas, como ya os digo, estábamos en el momento del cambio político de las elecciones que supuestamente eran después de la UCD, que iban a llevar a España a otro lugar, ¿no? Y ellos crearon ese tipo de piezas de pintura que están hechas con carteles electorales que pintaban sobre ellos.
Entonces está, por ejemplo, Mierda para la poesía, La palabra mata la cosa, Namibia libera Síbeto o La poesía para los pobres, ¿no? Era como juegos que hacían con el lenguaje, pero con un sustrato político bastante importante, ¿no? Siempre con un sentido. Lo que puede unir toda la obra de Agustín Parejo School es que no, mientras que otras obras eran muy políticas de panfleto, en el caso de Agustín Parejo School hay una cosa por encima de todo eso, que es el sentido del humor. Ahora veremos un vídeo más adelante que lo vais a entender, ¿no? Llegaron a ser tan políticos, o a reírse tanto de la política, que llegaron a crear una campaña electoral. O sea, esto es algo que después ha repetido, ¿no? Pero ellos crearon uno de ellos, que es Agustín Moreno, pues lo presentaron como alcalde para un pueblo de Málaga. Entonces hizo toda la campaña con los carteles. Aquí veis la campaña electoral, o sea, parte del vídeo que reproducía la campaña en la que ellos iban por el pueblo con los megáfonos. Al final es muy gracioso porque hicieron lo típico de lanzamos fuego artificial y casi se cargan una campaña que tenían, o sea que era todo como muy precario. O sea, ellos tampoco trabajaban, los medios que tenían eran mínimos. Os digo que en este momento nada, no tenían nada. Hay una cuestión también interesante, que es que ellos no se consideran artistas. Desde ese punto de vista, para mí esta exposición fue complicada, porque mientras el museo intenta fetichizar y quedarse con eso, ellos decían, no, es que esto no tiene valor para nosotros. O sea, nosotros decimos esto porque tenía un sentido en ese momento, ahora no. Si lo metes en el cubo blanco, como que se queda como una cosita de joyita, ¿no? Entonces no tiene sentido. Aquí ves parte del display. Como os digo, la idea del sentido del humor, de cómo podía incidir el arte más allá del museo, lo vamos a ver o a intentar ver. Si me deja. ¿Cómo está el vídeo?
somos negros creo que está como más... Lo podía utilizar ahora yo como andaluz, ¿no? Porque está bastante negro por todo lo que está pasando. Como veis, era una manera de meter una serie de componentes políticos en algo que fue un videoclip y además fue la sintonía durante mucho tiempo de un programa de Radio 3. O sea, ha sido una de las canciones que más sonaba. Y bueno, es un proyecto que se... A ver cómo vuelvo aquí. Ahí. Era un proyecto, ellos tenían dos proyectos musicales, uno se llamaba Peña Wagneriana, que era este, y luego otro era UHP, que era algo así como Proletarios del Mundo Unidos, una cuestión que tenía que... Uno fueron pioneros en la música industrial en... Perdón. Vale. En la introducción de música industrial, o sea, que estaba haciendo en Alemania y tal, aquí en España, o sea, cuando se empezaron a hacer cosas de casetes de post-punk y toda la historia, aparecen dentro de esa genealogía, porque fundamentalmente el hermano de Rogelio López Cuenca se dedicaba a la música. Entonces, pero ya digo, las letras, si lo veis, pasan de lo popular a lo más a la crítica política del momento, ¿no? Entonces, con esto se dieron a conocer fuera del museo, o sea, porque a ellos ya digo que no le interesó y nunca hicieron una exposición en el Colegio de Arquitectos de Málaga y después creo que otra en un museo, pero no les interesó nunca para nada estar dentro del contexto artístico. De ahí ya os digo que también una parte importante de su crítica era una crítica cercana a lo local o a lo andaluz, y en este caso era un proyecto que hicieron en el año 92, en pleno apogeo de Sevilla, la Expo y tal, pues aparte bueno, pues o sea, aparte de los fastos y de los fuegos artificiales, pues hubo un proyecto que se llamaba Plus Ultra, que fue comisariado por Mar Villaspesa, y que estaba como BNV, y había varias intervenciones en todas las provincias andaluzas, menos en Córdoba y en Málaga. Y os cuento la de Málaga porque no se llegó a hacer. Ese proyecto se llamaba Silarios, y los que habéis estado en Málaga, no sé si conocéis, hay un monumento que es al Marqués de Larios, ¿no? Entonces está el Marqués de Larios y abajo hay una figura que es supuestamente la alegoría del trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que todos vemos ahora, lo que vais a ver lo vais a la contar, ¿vale? Tú vas ahora a Málaga y lo que ves es el señor de Larios arriba y a este figura abajo. ¿Qué ocurre? Que cuando en la República la figura del marqués se derribó y se subió al obrero. Eso no estaba escrito en la historia que se construyó después. O sea, el franquismo nunca dijo esto pasó. Entonces el proyecto de Agustín Parejo School fue volver a la República y plantear esa cuestión de subir a la figura del trabajo y del obrero arriba y bajar al marqués, que había sido el que, bueno, pues era un terrateniente que además tenía, bueno, era un latifundista y tal. Ya os digo que intentaban hacer eso y fue todo el despliegue, eran las maquetas. Luego además hicieron como un merchandising en el que en los bares de Málaga de pronto había un cartel de Silarios, que es ese que veis ahí detrás. Pero yo digo que todo se quedó en un proyecto que además tuvo mucha contestación por parte del alcalde. O sea, entre ellos se mandaron cartas al director en el diario de Málaga bastante curiosas. Uno, por ejemplo, es parte de un texto que yo después lo he utilizado, que se llamaba El gusto es mío. Bueno, es que el alcalde llegaba a decir como que era cargarse una obra, etcétera, etcétera. Los otros le respondían. Entonces, todo lo que se generó, más que la propia acción, era lo que ellos querían. O sea, generar el debate sobre por qué eso no podía estar como estaba la República, ¿no? Entonces, ellos no querían realmente bajar al marqués. Lo que querían era decir, esto no lo sabéis. O sea, y esto está ahora ahí porque hubo alguien que dijo que se quedara así, ¿no? Vamos a ir más rápido porque si no... Si quiere pasar. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que está haciendo una cosa con el McAfee. Vale, cerrar este. Yo pensé que se ha quedado como pillado. ¿Qué pasó? Vale, pues aquí.
Como ya os digo, el componente político estaba siempre presente. Acordaros que era el momento, los 80, el momento de los GAL. Aquí hay como una imagen de los tiros que le pegaron a alguno de ellos. No era como una cuestión de un San Sebastián que realmente había sido como alguien que habían matado. El momento de Amedio Domínguez, todo el momento de toda esa política que se sigue ocultando y que parece que no ha pasado. Ahí tenéis al señor Felipe González, bastante turbio. Una lápida de Juan Guerra. O este momento que era como, parece que iba a ser el fin de la historia, que fue el momento en el que nuestro actual rey, entonces príncipe, se estaba aliando con Isabel Sartorius, ¿no? Que pues tenía unos herencia comunista. Entonces ahí aparecía una imagen que era Isabel Sartorius con una camiseta roja en la que se podía leer algo así como los comunistas, no sé, no me acuerdo cuál era el lema, y el título final era el fin de la historia. El fin de la historia supuestamente de España, pero al final el fin de la historia de amor entre ambos, ¿no? Porque era la imagen que tomaron, y entonces cuando esa imagen se hizo pública, pues fue cuando dijeron, esto hay que disolverlo, nuestro futuro rey no puede salir con una persona que tiene familia loca, que además pues era toda esa historia. Entonces esta fue la última obra que además hicieron Agustín Parejo School en colectivo y que pone fin a esa y ya os digo que se vendió así, se vendió como camiseta. O sea, es como, ellos jugaron mucho con eso, con las postales, con las camisetas, con las pintadas, o sea, con la obra única, muy pocas cosas. O sea, salvo los cuadros esos que además se conservan fatal, porque ya os digo que eran pinturas que estaban hechas sobre los carteles electorales, es complicado. Siguiente exposición, la que vengo a hablaros es esta, que es mientras que ya os digo que en este momento la recuperación casi más clásica de un grupo que nunca se había elaborado un proyecto de hacer una reconstrucción histórica, y que la problemática para mí fue el no caer en el fetiche, o sea, fue el jugar con una serie de elementos. Y también a mí hay una cosa que me pone negro para las cosas históricas, que por ejemplo el exceso de vitrinas y la construcción siempre de la narrativa histórica, que parece que solamente se puede hacer de una manera, ¿no? Entonces ahí como que intenté evitarlo, aún así es imposible, pues muchas veces caes en esa historia. En el caso de Itziar fue distinto, fue como una invitación por parte de Manuel Segade, del director del K2M, a participar en una exposición que era triple. La primera se hizo en Basilea, la segunda la comisarié yo en el K2M y la tercera la hizo Beatriz Ferráez en Tabacalera, en San Sebastián, ¿no? A los tres nos planteaba hacer algo con el trabajo de Itziar, ¿no? O sea, era como plantear una exposición con el trabajo de Itziar, desde que tenía que ver con cierta mirada retrospectiva, pero cada uno la abordaba como quería. En el caso de nuestro, el título era ese, que como veis ya el título no es nada fácil. Era una construcción, es decir, una jerarquía de momentos expresiva de cierto concepto, grande o pequeño, abstracto, esotérico. Era un fragmento de un texto de Cesare Pavese, que para mí me parece la mejor definición. Esto nos lo he hablado antes no sé con quién, que era los comisarios, para mí uno de los mayores aprendizajes es trabajar con un artista, ¿no? O sea, porque para mí mi labor es la de mediación y la de diálogo con ellos. O sea, que entonces, y por ejemplo con Itziar aprendí mucho. Para mí es como la definición, cuando he usado después para cómo se define una exposición, es eso. O sea, una exposición es eso. Es una construcción que tú haces, una jerarquía, o sea, tú de pronto pones unas obras y no pones otras. O sea, hay obras que sí te interesan y otras que no, tú desechas. De momentos, fundamentalmente cada cosa es un momento en el tiempo vuestro como artistas y en el tiempo mío también. Expresiva, es obvio, de cierto concepto grande o pequeño. O sea, podéis hablar del sexo de los ángeles o podéis hablar de, mira, es que me he cortado aquí esta mañana y me duele. O sea, hay como desde una cosa muy amplia a los micropolíticos, o sea, desde lo gran político a lo micropolítico, hablándolo de Foucaultiano. Abstracto, no es concreto, o sea, los artistas no trabajáis en concreto, y el que lo haga para mí no lo es. Y es esotérico, porque es algo que va más allá, o intenta ir más allá de lo real, ¿no? Tiene que trabajar con esa cosa que está fuera con lo exotérico y con lo esotérico, que es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí era una definición maravillosa que me servía no solamente como título, sino que esta pieza también estaba activada. O sea, para ella era una pieza. Ya la propia selección de ese título, que no está en corrido, sino que tiene una serie de vacíos, era una pieza que se activaba, porque en los últimos años Itziar estaba trabajando con temas que tienen que ver con el lenguaje. Vamos a ver
Esta era una visión así como general de lo que era la entrada del K2M. Esta es había dos piezas en torno, que eran las últimas que había realizado y las que se iba construyendo la narrativa, que es esta, Diario de Sueños. Como veis, pues utilizar una sala, la más grande del K2M, y usarlo solamente con una serie de partituras que en el fondo eran transcripciones de sus sueños, en la que había simplemente dos altavoces que estaban repitiendo la voz suya que había hecho un extracto de un sueño. Era algo bastante arriesgado, ¿no? Cualquiera en una exposición retrospectiva habría llenado eso de obras. No, ya lo dejó lo más vacío. ¿Por qué? Porque el sonido ya lo llenaba todo. O sea, el lenguaje y el sonido tenían la capacidad de llenar mucho más que la imagen. Y de ahí que cuando trabajáis con sonido es mucho más invasivo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Simplemente estaban esos dos altavoces que el uno al otro se iban también contestando de una forma extraña. Que bueno, para ella también, cuando usamos los altavoces no solamente son elementos técnicos, sino que son también como antropoformizaciones de algo, ¿no? O sea, son cuerpos. Eso tenéis también, a mí por ejemplo eso me molesta mucho cuando me dice, mientras que hay piezas que me da igual que se vea un cable, en otras no. El cable es una cosa, es una arteria, es una vena que te lleva de aquí a aquí. Entonces hay piezas para las que está bien, pero hay otras que se las cargan. O sea, no puedes tener... Entonces hay cuestiones en las que el montaje guarro funciona porque el lenguaje es así, o sea, el lenguaje que pretendes es sucio, pero hay otras cosas que tienen que estar muy cuidadas. En el caso de Itziar es este, ¿no? Les digo, había una serie de piezas en las que cuando a mí se me abordó esa cuestión de plantear algo con Itziar, me interesaba también releerlo, ¿no? O sea, como el tótem o el cuerpo de Itziar había estado durante mucho tiempo como siempre encuadrado dentro de lo que se llamó, o sea, piezas como veremos más adelante, que son las de mear en espacios públicos o privados, eran como cuestiones de cómo desde el cuerpo de la mujer se adoptaban roles masculinos o cómo el cuerpo de la mujer se estaba fragmentando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no era tan así, o sea, realmente aquí lo que le hice fue casi como inducirla a que se releyese a sí misma. O sea, este es un proyecto que, mientras la versión original, que por ejemplo la tiene el Reina, es un díptico en el que ella trabaja con una piel de látex sobre su propio cuerpo. Después conseguimos, yo lo que cuando vimos la formalización que podía tener a día de hoy era hacer un doble látex. O sea, son como, la impresión está metida dentro de unos sobres de plástico y adquiere una cuestión más objetual que lo que ocurre en las fotografías que se presentó en su momento, que era una fotografía simplemente clásica, registro de unas acciones que ella hacía en su taller, ¿no? Ya os digo que estaba esa parte que era Diario de Sueños y estaba esta parte que eran Video Notes, que la hablaba antes con ella, que eran simplemente registros cotidianos con el móvil de momentos extraños que aparecían en la vida de alguien y que después se iban a construir una narrativa. O sea, por ejemplo, hay cosas de ella en Venecia, sentada tomando café con Sergio, con unos amigos, y se mete dentro de la botella de cerveza, se metía una avispa, ¿no? Entonces le tapan y es lo que ocurre ahí, es una cosa muy sádica. Pero de pronto pues todos están hablando de arte, hablando de la exposición de... no me acuerdo de quién era, pero la abeja está muriendo. O sea, entonces hay una cuestión ahí como que se establecen unas tensiones dentro de lo cotidiano que van construyendo una narrativa que ya os digo que ella la toma como anotaciones para futuros proyectos, mientras que unos tienen que ver, por ejemplo, son mucho más pictóricos, como es el caso de esta sombra que veis ahí de la luz, que es la luz que entra en el cuarto mientras ella está durmiendo, otras cuestiones básicas de su gato paseando por el suelo, y etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las partituras de algunas de las performances que realiza. Estas formas que hacen, ya os digo, porque la forma la construyen los performers, o sea, la narrativa de pronto se cruza o no se cruza. Hay algunas que parten de ahí y bajan abajo, que es solamente un performer, en aquel caso serían dos. Cada uno parte de un lado y se cruza en un punto. O sea, sería la visualización de una acción. Esta es la pieza que os digo, que es el díptico tal y como estaría en la fase actual. Esta es una imagen del Irrinchi, no sé si lo conocéis, es una pieza de Itziar en la que el Irrinchi supuestamente es una forma de comunicarse ancestral en el País Vasco, que no está codificada, o sea, cada uno hace el Irrinchi como quiere, pero entonces le servía a Itziar para hablar de eso, de quién codifica el lenguaje y de qué manera nos comunicamos. El Irrinchi era para comunicarte de un monte a otro,
pero aquí había como componentes que tenían que ver con eso, con la conformación del lenguaje, con la conformación de la identidad vasca, con una serie de cuestiones, y era ella encerrada. Hay varias versiones, una las hace en el espacio público y otras en el espacio privado. Esta es el Irrinchi Guggenheim, que lo hizo dentro del Guggen, y era simplemente un micrófono, y ella, bueno, era súper invasivo, aparte agotador para el personal de sala, porque ella siempre gritando y haciendo el Irrinchi cada 5 minutos. No os lo voy a poner porque no lo tengo grabado, pero vamos, si sabéis lo que es un Irrinchi, es un poco duro. Estas eran las primeras piezas que hizo Itziar, ahora las veréis más adelante. Esta que son registros de una acción que, bueno, a Itziar no le gusta hablar de performance, sino le habla de acciones, porque eran acciones cotidianas. Ella durante una semana tuvo la bola del mundo rapada en la cabeza. Eso desapareció, o sea, era como algo que simplemente se hizo para una cosa muy particular, que era como una fiesta con unos amigos. Lo hizo durante una semana, y cuando fue creciendo el pelo no se lo rapó, no se volvió a hacer la imagen. Simplemente se hizo para eso, para estar inmortalizada y para hacer ese tríptico que veis ahí, ¿no? Que se llamaba Variación sur la même image, que era como una canción de Vanessa Paradis, ¿no? O sea, era estamos pensando en 95, 96, si no más. Pero ya os digo, mi interés por plantear toda esa relectura de la trayectoria de Itziar parte de aquí, de esa obra que es mear en espacios públicos y privados. Casi todos conocéis esta pieza, la conoceréis, que cuando ella mea en el puente de Brooklyn. Y claro, la lectura que se hace siempre es una mujer que mea de pie como mean los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando está lo mismo, que lo hace en el puente Pulaski, pero cuando ves esto ya no es una mujer que mea como mean los hombres, o sea, ya está ahí en cuclillas? O sea, la historia, o ahí, ¿no? O sea, la historia parece que, claro, entonces nos interesaba un poco romper con esa imagen que se había establecido, que fundamentalmente lo establece en una serie de teóricos, como que ha Preciado con los textos y tales, como... y bueno, ella es verdad que está dentro de ciertas prácticas queer como desidentificación de género, pero le interesaba más otro tipo de cosas. Entonces esa imagen lo que hace es que rompe la historia que habíamos construido, de la misma forma que la rompe la visión que habíamos tenido de Baron Asser o de otro tipo de cuestiones. Este es el segundo caso de estudio que os vengo a hablar. Es la imagen. Y este es el tercero, cuya publicación es esta. En el 2018, estamos en 2019, vale. Yo he estado trabajando en varios proyectos en torno a la obra de Pepe Spaliu, ¿vale? Este año se cumplía el 25 aniversario de su fallecimiento. No sé si sabéis, bueno, Pepe Spaliu es un artista cordobés que nació en Córdoba. Cordobés no es porque tuvo muy poca relación con la ciudad. Y que se hizo famoso por una acción que fue el Carring, que fue la primera acción que nombró el SIDA en el contexto español y sacarlo a la calle más allá de los periódicos, ¿no? Que fue en el año 1992. O sea, de la misma forma, fijaros que en el 92 Agustín Parejo Escull estaba hablando de Silarios, y en el 92, que en la época en la que todo parecía muy bonito, de tal, pues de pronto lo que nombra el SIDA, nombrar es la crisis y nombrar una serie de cuestiones que estaban ocultas, ¿no? Este proyecto, que nace como una sacar a la luz un periodo que hasta ese momento lo que se había hecho era como plantear que la obra de Spaliu estaba del año 87 al 93, o sea, todos los catálogos que se hacían, toda la reconstrucción histórica que se hizo fundamentalmente por Juan Vicente Aliaga, tomaban la obra del 87, que es su primera exposición hasta el momento conocida en la Galería La Máquina Española de Pepe Cobo, y hasta el 93, que es la fecha de su fallecimiento. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues yo soy historiador del arte, muy a mi pesar, porque no me considero historiador del arte, al menos de la manera clásica, aunque ya veis que tengo un recorrido bastante histórico, lo que vengo a presentaros aquí. Pero no me interesa esta cosa progresiva de la construcción de la historia, sino que me interesa cómo se meten cómo se hacen otros insertos desde hoy en la historia. Entonces había como un periodo que era el periodo de los años 70 de Spaliu en Barcelona, que es muy cortito, son 2 años. Después, o sea, él llega en el 73 y en el 76 está en París estudiando ya con Lacan y con Barthes. Pero justo en el 75 es la primera exposición individual que hace y que nadie se había dado cuenta, o no quería releerla porque era como una cuestión diferente a lo que era después. Entonces en el 75 le hace una exposición en Hospitalet, de ahí que
bueno, es un encargo de Teclasala, es una cosa que se hizo en Teclasala, que es una sala de Hospitalet que también tuvo bastante que ver en la construcción del arte conceptual de los 70 en Barcelona. Y ya os digo que parte de esa idea, pero a mí de pronto me surgió, o sea, me parecía que iba a ser como una cosa demasiado estática trabajar solamente sobre ese contexto y hacerlo de una manera, pues eso, clásica, histórica. Entonces empecé a trabajar con lo que sería la diferencia de, como os digo, para mí las personas somos diferentes en diferentes momentos y en lugares, ¿no? Entonces el Espaliu de Barcelona no es el mismo Espaliu que el Carring final, no es el mismo Espaliu que se va a París, o no es el mismo Espaliu que trabaja en Sevilla con la máquina, ¿no? Entonces hay como un Espaliu de Barcelona en 3 momentos clave de la historia de la historia de España, que son el 75, pensad, es la muerte de Franco, el 87, que era como el boom del arte contemporáneo fuera de España, o sea, era cuando pues todos los de fuera estaban mirando aquí, o sea, salíamos en Artforum, ahora ya no salimos, o salimos de forma así residual. Y el 93, que fue la última exposición que él hizo, pero que tenía también esos coletazos del 92 y de todo lo que fue el tema aquel horrible de Barcelona 92, Sevilla y Madrid, capital cultural europea, ¿no? Esa es parte del montaje. Yo digo que tenía algunas cosas que eran como bastante históricas. Esta fue la recuperación de ese cartel de la primera exposición que él realizó en colectivo, que hasta ese momento no estaba localizado. Ahí veis una serie de... Bueno, no lo vais a ver porque está como muy lejos. Os dejo esto, lo vais viendo si queréis. Y de algunos proyectos en los que él trabajó, que ya estaba presente una cuestión que parecía que solamente había activado con el Carring, ¿no? Que fue la cuestión de lo social, cómo el arte puede incidir en la sociedad. Entonces todo el mundo dice, no, es que Espaliu se hace político, se hace activista al final cuando tiene el SIDA. Mentira. Espaliu tiene un inicio, un final. A mí, por ejemplo, él utilizaba mucho una frase de Emily Dickinson que decía "Circumference is my business", o sea, mis asuntos es la circunferencia. Efectivamente, su trayectoria circular. Él parte de utilizar el cuerpo y utilizarlo en el espacio urbano a acabar con el Carring, o con el nido mejor, porque no acaba con el Carring, acaba con el nido, que no sé si lo conocéis, si no ahora os hablo un poco de él, en la que el cuerpo está expuesto en el espacio público. Pero os digo, no me interesaba hacerlo de una manera clásica, que hice que invitar a otra serie de personas que para mí fueron importantes en la trayectoria de Espaliu. Cuando llega a Barcelona tiene un contacto con Óscar Masota, que es el psicoanalista que introdujo a Lacan en España, que ahora está muy revisitado porque además de psicoanalista pues trabajó como activador cultural. O sea, en Argentina fue uno de los introductores de un concepto que seguramente todos habéis usado a través de Lucy Lippard, que es la dematerialización del objeto artístico. Pues la Lippard mentía, se lo apropió de él. O sea, Masota, antes de que Lippard editara ese libro, ellos hicieron un artículo que se llamaba "Nosotros dematerializamos". Entonces es una cuestión que en los textos de Ana Longoni lo podéis leer, o la revista Ramona, que es una revista bastante conocida en Argentina, se plantea eso, ¿no? O sea, realmente el arte conceptual no es norteamericano, es sureño, incluso puede ser argentino. Entonces era una cuestión ahí como que estaba latente. Pero os digo que no me interesaba abordar la obra de Espaliu, pero introducir otra gente que trabajaba desde el hoy. Lo que veis ahí es una proyección de Dora García, que ha realizado en el último año un proyecto que se llamaba Segunda Vez, en el que reactivaba 3 de las happenings o anti-happenings de Masota. Entonces era como eso, trabajar no solamente sobre Espaliu, sino invitar a 3 artistas contemporáneos con cosas que están dentro de la trayectoria de Espaliu. En este caso era Masota. Ahí tenéis una foto de Óscar y el texto que digo, bueno, esto está extraído de un diario, de uno de los textos de Pepe, que ahora os hablaré de esto si da tiempo, en los que decía eso, que bueno, que una de las cosas más importantes que le pasó en Barcelona fue encontrarse en Masota, porque Pepe no iba a estudiar historia del arte, Pepe iba a estudiar historia contemporánea, pero de pronto aparece ahí como este personaje que le introduce, entre otras cuestiones que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Esas eran una serie de piezas que él realizó en el espacio público, en el contexto del Raval. Él no se va a vivir a cualquier sitio, se va a vivir al Raval. ¿Por qué? Porque el Raval es el espacio del diario del ladrón de Jean Genet.
O sea, él tenía como... Es un lugar de pobreza, es un lugar de prostitución, es un lugar canalla, es un lugar donde se juntan una serie de cuestiones que a él le interesaban, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, después veréis la obra de Genet está presente también. Pero también, aparece en el contexto de los seminarios de Masota, aparece la figura de Alberto Cardín, y aquí en este caso estaba con una proyección, que esto era una prueba, porque veis que se sale de foco, que hicieron sobre, o sea, el Palomar, que es un colectivo que por aquí ha estado bastante, o sea, Rafa y Mario hicieron una pieza de un guión que no sé, que Alberto Cardín no llegó a realizar, ¿no? Entonces es una reconstrucción de lo que ellos piensan que fue este guión de Cardín. Y estaba ahí por eso, por la figura de Cardín no está ahí. O sea, yo estoy trabajando con un fantasma, que es Esvaliu, que ya no está, y con otros fantasmas. O sea, Masota tampoco está, Cardín tampoco está. Esta es la pieza que da origen a la parte más histórica, que ya os digo que es el cartel de la exposición del 75 en Hospitalet. Aquí eran influencias del momento, Brossa y Joan Pons. Esta es una obra de Esvaliu y esta es una obra de Joan Brossa. Obvio que se habían visto, que se conocían. La diferencia que es que uno está unido y el otro está escindido. O sea, la diferencia es que en Brossa es un poema visual que te habla de unión y en Pepe hablaba de muchas de cosas que tienen que ver con la decisión de la identidad y con cuestiones de, además bueno, para él la maleta era lo que tú transportas con tu historia. Dice, en un texto que él dice, todos veníamos de Córdoba en un tren y veníamos con las maletas cargadas de lo que nos había pasado, ¿no? O sea, como cuestiones ahí que tienen que ver con la historia y con la dureza de la herida que ya está ahí, ¿no? Ya os digo que la otra fecha clave era el 88. No sé si leéis aquí el título, era Paneque, Esvaliu, otros sevillanos guapos. No se lo he puesto yo, ¿eh? Bueno, me he quitado esto. Aunque lo era. Pero fue una crítica que sacó... ahora se me ha ido el nombre, pero era como una crítica que trabajaba mucho en el país en ese momento. Bueno, me salía Gloria Picazo, pero no es Picazo. Bueno, no, Victoria Convalía. Victoria Convalía, que fue además hizo un libro muy importante para arte conceptual que en ese momento, pero cuando sacó su crítica en El País la titulaba así, otros sevillanos guapos. O sea, se había quedado, además, bueno, decía barbaridades del tipo de son guapos, saben inglés incluso, o sea, es como si después de Madrid nos fuéramos africanos, o sea, era como una cosa clasista, racista y una cuestión como... Entonces, a mí que me dan la oportunidad de hacerlo en Barcelona, digo, sí, pues ahora es la revancha. O sea, él no te lo dijo, pero sí lo dijo. O sea, cuando salió esa crítica, después dijo, le hicieron una entrevista a Pepe Esvaliu y el titular era El arte conceptual soy yo. O sea, era como, tú vas a jugar con esto, más butat te hago yo, ¿no? Aparte decía otro tipo de cosas, decía, en Barcelona el único conceptual que reconozco es Joan Brossa. O sea, el resto me parecéis todos copias. Por eso os digo que el 88 partía de eso, o sea, como el boom del arte contemporáneo. Además, esta otra vitrina que veis ahí, había como una evolución, una serie de entrevistas que se hicieron por ejemplo, la revista Tribuna, que en ese momento decía, el arte contemporáneo es un negocio, lo mueven 3 personas, Pepe Co, o sea, como los 4 que movían todas las historias, ¿no? Entonces era curioso sacarlo ahí, ¿no? Y luego la tercera parte, que es este 92-93, que se llama Los últimos días, por una exposición que también se hizo en Sevilla, que comisarió José Luis, también desapareció José Luis Brea, y fueron los últimos días de Esvaliu y estaban marcados por lo que fue los discursos que tienen que ver con el SIDA. O sea, las muletas, que sabéis que son como... Para él es como un objeto que simboliza el apoyo, la necesidad que tenemos de apoyarnos en momentos de dureza, como es el ataque de la enfermedad o puede ser cualquier otra cosa. O sea, no solamente Pepe decía, yo no solamente por ser enfermo de SIDA necesito esto, lo necesito en otros momentos. Y además yo no, si no hubiera muerto de SIDA hubiera muerto de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la muerte está en el inicio de la vida, tampoco es otra cosa más. Y... Entonces veis que había como una serie de juegos. Esta es la muleta en ascensión, este es el paseo del amigo, luego había como esta cuestión. Estaba la propia proyección del Carring, que no sé si conocéis la obra. El Carring es un proyecto que nace en San Sebastián dentro de un taller que se llamó La Voluntad Residual. Se hicieron 3 acciones, todo el mundo conoce el Carring, pero hubo una que se llamaba Este río es, y luego otra tercera que se llamaba Para acabar con la idea de Dios,
pero la más conocida es el Carring, que tiene dos versiones, la de San Sebastián, que se hizo en septiembre, y la de Madrid, que se hace el 1 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Qué ocurre? Que para los que nos hacen... el de San Sebastián es como el más íntimo, porque es el del taller, el de los alumnos, el de los amigos, y el de Madrid es el que nosotros llamamos el Carring de los famosos, porque era el que salió en la portada del País y el que salía Carmen Romero, la esposa de Felipe González, portando a Pepe Espaliu. Eso fue muy complicado para la obra de Espaliu, porque todos decían que había utilizado eso. Claro, él utilizó los medios, porque hasta ese momento nadie había nombrado el SIDA. Entonces, si yo consigo que la esposa del presidente, que no viene en calidad de esposa del presidente, viene porque ha sido profesora mía de inglés en Sevilla, algo que nadie sabía. Claro, todos dicen, ha utilizado a esta señora para salir en la portada, no. Pero si lo hubiera utilizado, da igual. Son estrategias que se usan ¿para qué? Para visibilizar un problema, y en este caso era el SIDA. Entonces la usa ahí y es como lo que la gente piensa que es el epílogo de las piezas de Pepe, pero para mí ya os digo que el epílogo es El Nido, que es una pieza que hace en Holanda, que aquí se salía de cuadro porque estaba, ya os digo que esa es una pieza que presenta en el año 93, poco antes de morir, en la que bueno, pues él se subía durante 8 días a un árbol y daba vueltas y se iba desposeyendo de la ropa hasta desaparecer, ¿no? Hubo un día que no pudo hacerlo por el tema de que estaba demasiado enfermo. Y bueno, como os digo, mientras la pieza, los invitados fueron Dora García, El Palomar, me quedaba esta parte última, que estuvo performada por Aimar Pérez Galí, que es un coreógrafo y bailarín, que en este momento era una pieza en la que él daba vueltas sobre esa sala del 92 y leía una carta a Espaliu que se llamaba Querido Pepe, que actualmente ha sido... Bueno, hay otro libro que han sacado que se llama Lo Tocante, con Aimar Arriola, y que son cartas a gente que ha trabajado dentro del mundo del cuerpo y que han fallecido o por complicaciones a causa del SIDA. Este ya os digo que es a nivel histórico, así como el último proyecto del que os voy a hablar, porque bueno, la obra de Espaliu este año pues he hecho la del 25 Pepe Espaliu en estos 25 años en García Galería, que era un formato mucho más pequeño. Luego he hecho otro proyecto que se llama Pepe Espaliu Aquí y Ahora, en Córdoba, en la que eran todos artistas contemporáneos trabajando sobre ideas vinculadas a la obra de Espaliu, fundamentalmente desde el cuerpo. Y luego esta edición, que para mí era como una necesidad, ¿no? Pepe en el 93 hace una publicación que se llama En estos 5 años, en la que recoge una serie de escritos que él hace, escritos desde el 87 al 93, y en la que él recopila una serie de escritos que tienen que ver con formato, bueno, con más formato poético, y otros tienen que ver con simplemente apuntes o cuestiones que tienen que ver con el mundo del arte, etcétera, ¿no? Pero para mí es necesario recuperar, para mí, siempre lo digo, si Pepe habría dejado de trabajar dentro del mundo del arte porque no le interesaba ya, sino que se había ido a otros lugares, y trabajaría dentro del formato de la escritura, ¿no? Porque realmente era un gran escritor y lo que hemos intentado aquí recuperar, imaginaros que lo que él editó era esto, y todo esto es algo que hemos ampliado, o sea, es todas las entrevistas una selección de piezas de entrevistas que él realizó, una selección de anotaciones de sus diarios, o sea, él se conserva una serie de cuadernos de trabajo, entre otros, por ejemplo, esta por ejemplo es uno de los dibujos de bocetos de piezas que realizó, que no, otros los tenemos aquí detrás, ¿no? Son como, algunos los hemos escaneado para que los cuentos, etcétera, etcétera, y luego una parte que para mí es fundamental, bueno, está estructurado como el que él editó, que sería, ya os digo, esa parte, luego está el Espaliu en el SIDA, el Espaliu del arte y el Espaliu de los últimos cuadernos, ¿no? Entonces era algo que para mí era necesario para como tener un material de consulta único para la gente que se quiera acercar a Espaliu desde otro lugar, que es el de la escritura. Acercarse a Espaliu a través de los catálogos es otra versión, ¿no? O sea, y es complementaria a esta. Pero me parecía necesario que en el 25 aniversario de su muerte se hiciera algo así. Para mí, bueno, por la importancia que ha tenido la obra de Pepe en mi vida, era algo que era como un débito que tenía hacia él, ¿no? O sea, como todo lo que he hecho este año. Es como vaciarte y demasiado, o sea, porque el otro día hablando con amigos decía, ya no voy a hacer nada de Espaliu hasta dentro de no sé cuántos años, porque es algo que se te mete casi, ¿no? Después será mentira, habría pasado mañana una cosa si me lo encargan o cualquier otro tipo de... Pero es verdad que es una figura muy... Para mí es de los artistas que ha dado España en los últimos años más
completos y más rotundos. O sea, de ahí que hoy hay artistas contemporáneos que estén trabajando sobre esto. Si no, nadie va a trabajar sobre Barceló cuando muera. O nadie va a trabajar sobre una serie de artistas que, bueno, que vale, están en el mercado, pero no tienen la profundidad de esos textos ni tienen la profundidad del trabajo de Pepe. Así que, bueno, os invito a que lo leáis y os daré las gracias. Bueno, preguntas. Nadie se anima. Tenéis que preguntar. Bueno, yo quiero preguntar, porque me interesa mucho que te estáis también, pero de la exposición que tenemos arriba. Ajá, ahí Cristian. Vale. Tenemos un poquito también, porque Vale. hemos entrado, yo no sabía de qué iba, me he recordado a muchos artistas que conozco, que hemos visto exposiciones recientemente, la obra, pero cuando hemos entrado a la parte de atrás, que no sabíamos si se podía pasar o no, claro, nos ha saltado la música y bueno, ha sido otra cosa, ha sido otro tema. Vale, pues te cuento. A ver, la exposición es una exposición individual de Cristian Lagata, que Cristian viene de una formación fotográfica y en principio tenía que ver un poco con cómo la construcción de la ciudad realmente nos afecta a nivel afectivo. O sea, es como cuestiones como, o sea, en diferentes ámbitos, desde lo doméstico a cuando vas a comprar al supermercado o estás haciendo una deriva por el espacio urbano. Pues había esa cuestión de plantearlo en diferentes ámbitos en los que la idea del consumo, el capitalismo está presente. O sea, obvio es como, o sea, los bidones de gasolina, ¿qué sería de la ciudad? No existiría nuestra vida hoy si no hubiera existido la gasolina. O sea, si no tuviéramos un combustible que generase el automóvil, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cuestiones que están ahí. ¿Por qué se llama verde croma? Porque para mí el verde croma es una ficción de la realidad, pero al mismo tiempo es una cuestión que a mí me interesa mucho, mientras que lo verde está asociado fundamentalmente a lo natural, el croma es lo artificial. Entonces es esa unión que se da extraña. Nos parecía bien a la hora de trabajar sobre cuestiones que está trabajando ahí Cristian, que ya os digo que parte de reconstrucciones de lo real. O sea, ninguna pieza de ahí es como un objet trouvé, no son tuberías, todo está intervenido, todo está procesado mediante procesos escultóricos, ¿no? O la pieza, por ejemplo, de las bolsas de Ikea es como la mercantilización de lo natural o del paisaje. O sea, lo que se está jugando es eso, es una piedra natural metida dentro de una bolsa de Ikea, es como jugar con esa dualidad. El porqué del final ese, en el que habéis entrado y no deberíais haber entrado, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué sensación te has quedado? No, me ha quedado loco, me ha gustado. ¿Sí? Pues a mí una de decepción. Para nosotros esa idea era como cuando, o sea, como se lo decía, no habíamos caído nunca, pero era como cuando en el Mago de Oz de pronto se descubre la cortina y te das cuenta de que es mentira. O sea, toda esta cuestión, la idea, el verde es ese futuro al que supuestamente estamos yendo, o ese porvenir que debería llegar, pero al final es un juego de cables y es una ficción, ¿vale? Y es una cuestión que tiene que ver con aún así, ya te digo que sí estaba presente en ese, por ejemplo, en esa pieza. Estábamos leyendo tanto él y yo como una obra, un libro que también os recomiendo, que es Croma, de Derek Jarman, en el que habla sobre la historia de los colores de una forma bastante personal. O sea, cuando Derek Jarman empieza a quedarse ciego a causa del SIDA también, pues reconstruye lo que él ve, pero a través de su historia personal, además de la historia propia de los colores. Y ya digo que estaba ahí como ese verde, era como esa idea de que todos pensamos en el futuro, pero al final el futuro es una fiesta. El futuro, en la banda sonora que habéis escuchado, empieza con lo que se llama música muzak, que es lo que tú oyes en los supermercados. O sea, es música para que tú consumas, fundamentalmente, y para que te lleven por ese pasillo y no por el otro. O sea, todo es una música subliminal que te hace que tú vayas allí y no vayas a otro sitio. Después hay otra que es un spot publicitario, hay otro corte que es una película de Godard, y el final es una base como si estuvieras en un club de techno tipo Berga en Berlín. Por eso, ¿por qué? Porque a pesar de que el capitalismo llega a algunos lugares, a otros no llega. Es como el momento de la rave o el momento de la fiesta, que todavía no está controlado. Son esas grietas a las que el capitalismo no crea y que nosotros construimos como espacio de habitabilidad fuera de lo que se construye. Esa pieza tiene un doble juego, porque no solamente está en el interior del espacio, y además no se ve, no debería haber pasado, pero bueno, no hay nada, lo hemos dejado abierto para que la gente haga lo que le dé la gana.
¿Por qué? Porque nos gustaba que se viera o que se intuyera, pero tampoco nos gustaba cortarlo. El que quiera entra y se decepciona o le gusta. Cuando hemos salido hemos cogido la hoja de sala y sí que cuenta como una obra. Sí. Eso no hemos hecho mal en pasado. Sí, no, pero la obra realmente es que tú ves la luz, o sea, y escuchas el audio. El ver el engranaje de cables y tal, que no sé cómo estará, y no me lo puede decir Sergio, pero vamos. Es una porquería. Y el palito que no sirve para nada. Pues eso. Pues el futuro es eso, o sea, tú tienes una... Ya te digo que esa pieza, además que tiene una parte interior, después si salís por fuera, por el del párrafo, en la parte derecha, o sea, salís por aquí por la esquina, hay otra pieza que está instalada proyectándose sobre un elemento natural, que son los eucaliptos que están ahí en esa estructura que me parece maravillosa, porque es como un graderío para no sé qué, porque no sé lo que se ha hecho ahí. Actualmente sé que es un sitio de encuentro para inmigrantes o gente que está trapicheando o puede hacer cualquier tipo de cosa ahí. Y mientras que eso se crearía como que vamos a crear espectáculos o vamos a hacer una cosa para que... No. Al final, esa grieta es lo que os digo, cómo se construye la ciudad y los individuos se la apropian para otro tipo de cosas. Entonces, por eso estamos poniendo la luz ahí, en un elemento natural, que es el eucalipto, pero realmente estamos incidiendo la luz en lo otro. O sea, porque realmente es lo que te lleva allí también. Entonces hay como un doble juego. Y luego el texto de Sala es un texto bastante balardiano, porque todo tiene mucho que ver con la ciencia ficción, o sea, con la escritura de J.G. Ballard, que está ahí, o sea, elementos como la isla de cemento o pieza, bueno, pues están ahí, por ejemplo, películas como Cosmópolis, ese tipo de cuestiones están ahí como muy presentes. ¿Te ha respondido? Bueno, me has contado lo que has querido, pero Es eso, así viene Cristian, te cuenta. Yo iba más por el tema del montaje, de la selección de las obras, porque, ¿sabes? Más desde el tema mejor curatorial, físico de la sala, el trabajo. Sí. Claro, el tema de que no se pudiera pasar a la parte interior, bueno, lo dices tú ahora, pero claro, al ver nosotros el plano de sala, pues sí que se podía, digo, pues... No es que tú no puedas, es que como que está abierto. Ya. O sea, nosotros, lo que pasa es que no nos gustaba poner la típica catenaria que te pongan no trespassing o no. Sí. Queríamos dejarlo y está abierto para que tú pases al futuro, te quedes ahí. Entonces es esa cuestión. Lo que pasa es que luego el futuro puede ser decepcionante. La construcción... Sí. Me ha dado sentido a lo que estaba viendo, porque cuando entras, a ver, por artistas que hemos visto últimamente y que nos ha parecido, por lo menos a mí lo he relacionado con su obra, Alberto Feijó, Ángel Masip, el tema de como las ruinas contemporáneas, la arqueología actual, cómo será el futuro, o sea, cómo el presente, la huella del presente en el futuro. Y entrar a esa zona es como un momento como de hedonismo, quizá, esa música que nos ha soltado techno de repente, y esa luz verde que te lleva a otro contexto totalmente. Sí. Y luego me ha fascinado el tema de quitar la cortina negra, que seguro que no se ha pensado para que se hiciera, pero lo que hemos visto es el exterior, una ventana, un cristal, y lo hemos visto reflejados ahí. Sí, y ahí es donde está instalado el foco que da al otro lado. Vamos, esa cortina negra, si tiras mucho se caerá, supongo, no lo sé. Pero puede ser. O sea que, fíjate que hay como una, lo que dice Sergio, había como una idea de, a mí no me gustaba poner nada que coartase esa historia. Entonces, al principio empezó un palito tipo, el día de la inauguración se puso una vela que disuade de que la gente, la gente saltaba por encima de la vela, como haciéndote una hoguera de San Juan, pues no. Entonces no te disuade porque hay un obstáculo, pero tú puedes pasar o no pasar, ¿no? Si hubieras puesto una catenaria es como ya no, la vela es una cosa como más afectiva, ¿no? Más sensible. Entonces, y aparte porque también las velas, estaba presente todo el proyecto tenía que ver con una ruina. En el principio lo planteamos como era la ruina de un supermercado. O sea, si alguien viniera en el futuro y viera como la estantería, o sea, la estantería es una referencia fundamental a cómo se estructuran los supermercados, y luego olía a vela de Ikea. La vela, sí, lo... Claro, o sea, cómo huele, por eso hablo de huele a nuevo, porque cuando entras en ciertos supermercados tienen como un olor que además está hecho específico para que tú compres. O sea, que es otra cuestión también como que nos mete en el consumo por la pituitaria. O sea, es como una... No tienes que comprar solamente por eso, sino porque metimos la vela de Ikea porque también era como un referente clásico, ¿no? Esa idea.
Sí, sí, bueno, dar las gracias a Jesús y que quedan aquí sus publicaciones y los catálogos que nos ha traído para que los consultéis o los pidáis en préstamo. Y nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros.